Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que León XIV se convertirá en el primer papa recibido en el Congreso de los Diputados en nuestro país en calidad de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. El Papa pronunciará un discurso ante todos los diputados en el que se espera que haga hincapié en el tema de la inmigración ilegal y la concordia, tal y como ya ha avanzado en sus intervenciones anteriores. Posteriormente se trasladará a la Conferencia Episcopal Española, donde saludará a los obispos y tendrá un almuerzo. Después participará en un acto de oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral de la Almudena a las 6 de la tarde, y ya a las 7 celebrará un acto con la comunidad diocesana en el Santiago Bernabéu. Bueno, pues hoy se va a producir algo inédito, que es que o Papa se va a dirigir a las Cortes Españolas, primera vez que sucede en la historia. Ya saben ustedes que eso de pronunciar un discurso ante un parlamento pues es algo que inició Juan Pablo II, allá por 1989, creo recordar, en una alocución ante el Parlamento Europeo. Posteriormente habló ante el Parlamento Italiano y posteriormente ante el Parlamento Polaco. Después Benedicto XVI intervino en una intervención de mucha altura intelectual y muy comentada en su época ante el Parlamento alemán. Luego el Papa Francisco intervino ante el Congreso americano, ante la reunión de la Cámara de Representantes y el Senado, y ahora, pues por primera vez un Papa va a hablar ante las Cortes Españolas, ante la reunión del Congreso y el Senado. Lo retransmitiremos aquí en directo después del programa, después de Mañanas en Libertad. A eso de las 10:30 iniciaremos un especial. A las 10:45 está previsto que empiece el Papa a hablar ante las Cortes y bueno, pues les ofreceremos la señal del acto en ese programa especial. ¿Qué dirá hoy ante las Cortes? Pues me imagino que repetirá los mensajes que ya está lanzando desde que ha llegado. Mensajes pues que por un lado son de carácter pastoral, sobre los que evidentemente no tengo nada que decir, pero luego hay otra parte de mensajes de carácter político que son precisamente por ser políticos criticables. Por ejemplo, pues ese continuo insistir en que tenemos que abrir las puertas a la inmigración, ese continuo insistir en el diálogo para con el Islam, ese continuo insistir en el multilateralismo en las relaciones internacionales, todo eso, pues lo siento, pero para escuchar ese tipo de exhortaciones de carácter woke, pues ya tenemos a chorrocientos mil políticos progres de derechas y de izquierdas en Europa. A mí me gustaría que el Papa se concentrara en su labor pastoral, o si tiene que optar políticamente, pues hombre, que no defienda precisamente a los que se dedican a impulsar el aborto, la eutanasia, los que trabajan día sí y día también contra el derecho a la vida, que no se dedique a defender la invasión migratoria. No sé, yo creo que lo normal sería que optara políticamente por lo contrario de aquello por lo que está optando. Pero, pues, doctores tiene la Iglesia y nunca mejor dicho.
En el mundo, últimamente, pues tenemos gente que mata en nombre de su religión. Y oiga, resulta curioso que siempre son los mismos. Por eso decía antes que en esas exhortaciones al diálogo con el Islam, pues hombre, está muy bien hacerlas, pero no estaría mal añadir alguna salvedad del estilo de, ojo, hablar es bueno, pero si te vienen a tratar de acuchillar, no intentes hablar con el tío, párale antes de que te acuchille. Bueno, en Oriente Medio, como en el resto del mundo, pues los que matan en nombre de su religión siempre son los mismos. Y resulta que ha habido otro atentado terrorista en Israel. Y resulta que, como siempre, pues el gobierno español guarda silencio. Les hablamos ahora de la posición del gobierno de Pedro Sánchez ante el ataque terrorista en Israel. España ha sido uno de los pocos países que no ha expresado su repulsa al atentado terrorista perpetrado en Tel Aviv, en el que una persona fue asesinada y varias resultaron heridas. La Embajada de Israel en España ha puesto de relevancia cómo nuestro país ha sido uno de los pocos que no ha emitido ningún tipo de mensaje de condolencia frente a los ejemplos de otras naciones europeas. Critican que cuando se trata de ciudadanos israelíes, desde el gobierno de Pedro Sánchez callan y no condenan públicamente este atentado. Pues efectivamente, ¿recuerdan ustedes lo rápido que sale Pedro Sánchez a condenar cualquier mínima cosa que pueda hacer Israel? Por ejemplo, pues hubo hace no demasiadas semanas una profanación de una cruz cristiana por parte de unos soldados israelíes. Soldados israelíes que inmediatamente fueron apartados y sometidos a consejo de guerra por hacer eso. Cruz cristiana que fue rápidamente restituida por el ejército israelí, que es el primero al que no le gustan ese tipo de cosas. Entre otras cosas porque entre los soldados que luchan en el ejército israelí, pues hay también muchos cristianos. Bueno, pues resulta que se produce un atentado terrorista en Israel cometido por un árabe israelí y el gobierno de España ni se molesta en condenar el asunto. ¿Para qué? Si los muertos son judíos, ¿verdad? Y la embajada israelí pues se ha quejado públicamente, ha puesto copia de los mensajes que otros gobiernos europeos han emitido expresando sus condolencias a Israel por ese ataque terrorista y ha señalado que, por contraste, el gobierno español ha guardado un elocuente silencio. Bueno, pues efectivamente, así es el gobierno español. Yo le diría a la embajada israelí que tenga en cuenta dos cosas. Uno, que muchísimos españoles, pero muchos millones de españoles, estamos avergonzados de lo que nuestro gobierno hace con respecto a Israel. Y que, por tanto, pues continúen teniendo claro que una cosa es el gobierno español, que por desgracia está en manos de Sánchez el corrupto, y otra cosa es el pueblo español, que tiene una actitud completamente diferente ante Israel y que sí siente los golpes que se le dan a Israel. Pero además yo le recordaría a la embajada israelí otra cosa, que es que Sánchez no solo guarda silencio ante los ataques terroristas en Israel, es que Sánchez guarda silencio sobre los episodios de violencia que se cometen en España contra españoles. Si Sánchez no condena públicamente los ataques
islamistas que se están produciendo en las últimas semanas en distintos puntos de España contra españoles. Si Sánchez no dice ni mu en esos casos, ¿cómo va a decir algo porque se haya producido un ataque islamista en las calles de Israel? En este caso concreto no es antisemitismo, no es el antisemitismo lo que impide a Sánchez pronunciarse sobre el ataque terrorista en Israel. Es el proislamismo. Lo mismo que le impide pronunciarse sobre los ataques islamistas que estamos viendo menudear cada vez más en España. Ayer en Valencia, un marroquí insultando a España, dando gritos de viva Alá y amenazando con un cuchillo a los viandantes. Hace 2 días, un argelino también en Valencia, atacando con un cuchillo a un policía. Estamos viendo día tras día cada vez más episodios que en los medios de comunicación tienden a presentar como es que son perturbados mentales. Sí, oiga, pero siempre los perturbados mentales son de la misma religión, del mismo origen étnico y les da por lo mismo. Es una cosa espectacular. Es una perturbación mental con un cierto sesgo islamista bastante pronunciado. ¿No les parece a ustedes? Bueno, pues eso. Tampoco Pedro Sánchez se molesta en decir nada. ¿Por qué? Pues porque el islamismo es el aliado natural de la progresía occidental para destruir Occidente. Comparten enemigo. Por tanto, en este caso concreto, señores de la embajada israelí en España, no se lo tengan en cuenta Sánchez. No están haciendo con ustedes nada distinto de lo que están haciendo con los propios españoles. Pero ¿qué vamos a esperar de alguien que viene de donde viene? Muy buena la exclusiva de Antonio Naranjo ayer sobre los locales de la familia política de Sánchez. Escuchen. Tal y como les contamos, el diario El Debate ha publicado en exclusiva el contrato original de alquiler de un local público en Madrid, propiedad de Muface, arrendado en el año 1980 al padre de Begoña Gómez, el suegro del presidente del gobierno. El documento establecía que el local debía destinarse a exposición y venta de muebles por una renta mensual equivalente a 298 euros actuales y se mantuvo vigente durante 42 años, hasta 2022. Según el citado medio, el local fue utilizado durante décadas como sauna vinculada a la prostitución, pese a carecer inicialmente de licencia para esta actividad y a que el contrato prohibía obras o cambios de uso sin autorización. Los informes policiales de los años 90, reproducidos también por El Debate, describen que el establecimiento no funcionaba ni como gimnasio, sino como un local donde se ejercía la prostitución masculina con presencia de drogas y material pornográfico. El presidente del gobierno ha defendido públicamente que las actividades de su suegro no eran ilícitas y, por su parte, ni Muface ni el propio gobierno han abierto investigaciones internas sobre este contrato. Buena parte de estos hechos aparecen ya mencionados en los informes de la UCO, incorporados a causas judiciales sobre corrupción que salpican directamente al entorno de Pedro Sánchez. ¿Cuántos años ha dicho usted, doña Carmen, que tuvieron alquilado? 42 años, don Luis, desde el año 1980 hasta el año 2022, fecha en la que finalizó ese contrato de arrendamiento. En el 80 hicieron el contrato para dedicar el local a una tienda de muebles. Eso era lo que decía el contrato, ¿no? Al menos eso es lo que consta por escrito en estos contratos que han publicado, recuerdo, en exclusiva en el diario El Debate. 42 años, desde 1980 hasta 2022. Un contrato a una entidad pública, Muface. Le alquilan un local público a una entidad pública y lo dedica, en teoría, para dedicarlo a tienda de muebles, que ya, pues en fin, es raro, pero encima es que lo dedican a locales de prostitución. Locales de prostitución donde ya saben ustedes pues que pasaba de todo, ¿no? Hasta menoreo, según se ha publicado por distintos medios y según han declarado distintos testigos.
1980 a 2022. Les recuerdo que a lo largo de ese tiempo pasaron por el gobierno Felipe González. No, miento. Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. 6 presidentes de gobierno pertenecientes a 2 partidos distintos. Y mientras tanto, toda esa actividad de prostitución en las saunas del suegro de Sánchez continuaba. Recuerden ustedes que el suegro de Sánchez tenía excelentes contactos con la policía, tenía excelentes contactos con algunos comisarios hoy en día famosos. Recuerden ustedes que ahí, según se ha publicado por distintos medios, se hacían grabaciones a gente con las que luego se sospecha que se sometía a esa gente a extorsión. Oye, mira lo que tenemos aquí. Es más, teniendo en cuenta cómo funcionan ese tipo de círculos mafiosos, pues a lo mejor resulta que eran ceremonias iniciáticas. ¿Quieres entrar en el club de los que nos llevamos tal o cuales mordidas? Pásate por la sauna de este hombre, te hacemos unos vídeos que quedan a buen recaudo y ya pues eres de fiar. Ya te podemos destruir si nos tocas las narices o nos traicionas, así que puedes ingresar en el club. ¿Así se ha estado moviendo la política española a lo largo de tanto tiempo? Pues parece que sí. Por cierto, no era el único lugar donde pasaban ese tipo de cosas, ¿eh? También en algunas fiestas de alguien bastante conocido del mundo del espectáculo, pues parece que se grababa también todo. Y en más sitios. Nadie preguntó en 42 años, ni desde los gobiernos socialistas ni desde los gobiernos populares, qué demonios pasaba en esas saunas. No llegó a oídos de ningún ministro del Interior que ahí había gente grabando cosas y haciendo ilegalidades. Pues no lo sé, pero desde luego a oídos de nuestros servicios de información sí llegó, porque de hecho se dedicaban a hacerle favores a los servicios de información, precisamente prestando sus locales para determinadas grabaciones. ¿Cuánta de la gente que ha llegado a lo más alto en el mundo judicial, en el mundo político, en el mundo empresarial, en el mundo periodístico, ha pasado por las saunas del suegro de Sánchez? Pues no lo sé, pero da la sensación de que mucha, ¿verdad? ¿Y dónde estarán las grabaciones de esa sauna? No me refiero a las grabaciones esas donde Villarejo habla de las saunas, todo eso ya lo conocemos, todo eso es morralla. No, yo quiero saber dónde se conservan las copias de las grabaciones hechas dentro de las saunas del suegro de Sánchez. ¿Dónde están esas grabaciones con las que se ha sometido a extorsión, presuntamente, a políticos, a empresarios, a policías, a guardias civiles, a periodistas? ¿Quién custodia todo eso? ¿El CNI? ¿Algún otro servicio de información del Estado? ¿O están en manos de cloacas descontroladas? Bueno, fuerte terremoto en Filipinas. Parece que ha sido bastante intenso y se ha decretado alerta de tsunami tanto en Filipinas como en Japón. Un
terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Richter ha sacudido el sur de Filipinas, en la región de Mindanao. El epicentro se ubicó a 24 kilómetros al suroeste de la isla de Burias y a una profundidad aproximada de 35 kilómetros. A las pocas horas, una réplica de magnitud 6.4 ha vuelto a sacudir el sur de Filipinas. El gobierno ha activado una alerta de tsunami en varias provincias del sur del país. También Japón ha emitido una alerta para varias zonas de la costa sureste y este, donde se esperan olas de hasta 1 metro de altitud. Por el momento solo se han registrado 8 muertos, pero hay centenares de heridos, por lo que las cifras de fallecidos pueden aumentar en las próximas horas. Bueno, pues esperemos que al final no sea tanto como se teme, pero el terremoto ha sido de intensidad muy elevada, 7,8 en la escala de Richter. Estamos hablando de un terremoto en condiciones y por tanto con alerta de tsunami tanto en Filipinas como en Japón. Vamos a ver en qué concluye todo. Tanto Filipinas como Japón están en ese anillo de fuego donde pues todo el magma sale a la superficie, en ese lugar donde se encuentran distintas placas tectónicas. Por cierto, ¿sabían ustedes, como curiosidad, que la velocidad a la que los continentes se separan o se alejan, separación y alejamiento, que son los que al final dan lugar a terremotos, tsunamis, volcanes, ¿saben ustedes que la velocidad a la que se separan los continentes o se acercan es más o menos igual que la velocidad a la que crecen nuestras uñas? Pues ya lo saben. Vamos con don Carlos Domínguez para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Carlos. Muy buenos días. Hoy en Voz les informamos que más de 1.200.000 personas se congregaron este domingo en Madrid para asistir a la misa del Papa León XIV en la Plaza de Cibeles. Fue una de las mayores concentraciones de fieles en la historia reciente de España. Por otra parte, en Israel, un tiroteo en el centro del país dejó 1 muerto y 5 heridos. El ataque ocurrió entre Koshav y Yair y Sur-Natán. Las autoridades neutralizaron a un terrorista en el lugar y capturaron a otro. Para finalizar, durante la conmemoración del Día D, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, lanzó un fuerte mensaje. Pidió a Europa actuar con decisión contra lo que llamó la invasión migratoria, advirtiendo que diferentes playas europeas están siendo asaltadas por ideologías peligrosas. Ya saben, amigos, que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias, pueden seguirnos a través de voz.us y nuestras redes sociales. Muchas gracias, Carlos. Además, es especialmente interesante ese mensaje de Pete Hegseth en el que hablaba directamente de España y nuestro problema con la inmigración ilegal. Nos vamos ahora a la información meteorológica para saber qué tiempo vamos a tener en el día de hoy. Luego una pequeña pausa publicitaria y a la tertulia hoy nos van a acompañar Julio Ariza, Marcos de Quinto y Antonio Muloni. El tiempo en Radio Libertad. Hoy tendremos tiempo estable en la mayor parte del país, con cielos despejados en Galicia y en el área cantábrica. El paso de un pequeño frente va a dejar precipitaciones débiles. También habrá nubosidad en el Alto Ebro y en el norte de Canarias. Por la tarde crecerán nubes de evolución en el interior del tercio oriental, con chubascos en los Pirineos y en Teruel, que podrían ser localmente fuertes. Y atención hoy a los contrastes térmicos y al viento. Se esperan rachas muy fuertes de cierzo en el Valle del Ebro y viento intenso en Canarias. Las temperaturas máximas subirán en Baleares, en el extremo sur y en el tercio oriental, con ascensos notables de más de 6 grados en el interior de la Comunidad Valenciana y en zonas próximas. Y en cambio, bajarán en el oeste y en el norte, con descensos muy acusados, incluso superiores a 10 grados en el Cantábrico Oriental y en el Alto Ebro. Aún así, se superarán los 34 grados en las depresiones del nordeste y en zonas bajas de la mitad sur, alcanzando hasta los 37 grados en el Guadalquivir. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.